Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver dos temas. En realidad el video, la idea es tratar y es el tema principal, es cómo calcular el argumento de un número complejo, ¿sí? Obviamente vamos a meternos en profundidad y vamos a escribir la forma trigonométrica del complejo. Vamos a calcular también, a aprender a calcular el módulo. Pero bueno, el video apunta a calcular la forma trigonométrica y principalmente el argumento de un número complejo. ¿Por qué digo que vamos a ver dos temas? Porque para entender cómo calcular el argumento de un número complejo, primero tenemos que entender Pitágoras. Más precisamente el triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver primero eso para después anclarlo a los números complejos. Así que quédate hasta el final del video que lo vemos. Bien, bueno, vamos a arrancar entonces con el triángulo rectángulo, ¿sí? Perdonen la letra, pero bueno. Bien, triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Básicamente es un triángulo, ¿sí? Vamos a agrandarlo un poquito. Bien. Es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Como ven, este angulito de acá, ¿sí? O vamos a pintarlo mejor. Es un ángulo de 90 grados. Bueno, este triángulo se compone de nombres específicos, sus lados principalmente. Tenemos la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90. Siempre va a ser el lado opuesto al ángulo de 90. Y después tenemos los otros dos que se llaman catetos. Catetos y catetos. Bien. Hice un 2, perdón. Ahí está. No, lo volví a hacer al revés. Bueno, cosas que pasan. Ahora sí. Bien, los catetos y la hipotenusa. Bueno, que particularmente lleva el nombre de cateto adyacente, cateto opuesto. Todo depende de qué ángulo elija. Por ejemplo, si yo elijo este ángulo de acá, ¿sí? Vamos a llamarlo alfa. O si yo elijo este ángulo de acá, vamos a llamarlo beta. No se nota mucho ese verde, pero bueno. Bien, ¿qué pasa? Si yo elijo este ángulo rojo, bueno, el cateto opuesto va a ser justamente el opuesto, el que está enfrente, ¿sí? O sea, va a ser este de acá. Si yo elijo este ángulo verde, el cateto opuesto va a ser este de acá, el que está enfrente, ¿sí? Y el adyacente va a ser el otro, ¿sí? El que lo está tocando. En este caso, si yo elijo el rojo, el ángulo rojo, el cateto adyacente es este que lo está tocando. Y si yo elijo el ángulo verde, el cateto adyacente va a ser este que lo está tocando, ¿sí? Bueno, ¿para qué quiero saber estas cuestiones? Bueno, por lo siguiente. Por un lado, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Para el que vio este tema y no lo recuerda, o para el que nunca lo vio, Pitágoras me decía lo siguiente. Que si yo tengo la hipotenusa al cuadrado, o sea, lo que mide el lado, recuerden que esto mide, ¿no? Podemos poner ejemplos numéricos, digo, el lado este mide, tiene una medida, este tiene otra medida y este tiene otra medida, ¿sí? Bueno, me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Es decir, a los catetos elevado al cuadrado sumados entre sí. Bien, ¿para qué se usa este teorema? Bueno, este teorema me sirve para calcular datos de lados que me falten, ¿sí? Ahora vamos a hacer de último un ejemplo rápido como para ver cómo lo aplico. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta especie de ecuación me relaciona los tres lados, ¿sí? ¿Cuándo voy a poder usarla? Bueno, cuando tengo dos lados de datos, que puede ser cualquiera, la hipotenusa o alguno de los catetos, y hay uno que no conozco, entonces despejo ese y puedo calcular tranquilamente el lado faltante. Bien, pero ¿qué pasa ahora? El problema va a ser cuando yo, por ejemplo, quiera calcular los ángulos de ese triángulo. O sea, yo ya sé que uno de los ángulos mide 90, ¿sí? Pero obviamente no sé los otros dos. O sea, los otros dos sí voy a tener que calcularlos. Entonces, para relacionar a los ángulos con los lados, aparecen las razones trigonométricas, ¿sí? Razones trigonométricas. ¿Por qué razones? Porque son divisiones, ¿sí? Razones trigonométricas. ¿Qué me van a relacionar estas divisiones? A los ángulos
con los lados. A dos lados con un ángulo, con el ángulo que yo elija, ya sea, por ejemplo, el rojo o el verde. ¿Sí? ¿Con qué? Con las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. ¿Sí? Acá aparece una palabrita que yo, a ver, hay muchos que están en contra de las palabras mágicas, ¿no? Digo yo, que sirven muchas veces para acordarse ciertas fórmulas o ciertas cuestiones matemáticas. Y la verdad que yo, para mí, si sirve, a mí esta palabrita me sirvió desde que soy chico. Cuando me la aprendí, me ayudó siempre a recordar rápidamente las razones trigonométricas. Así que no estoy en contra de esto, ¿sí? Así que bueno, esta palabrita, ¿qué me quiere decir? Lo siguiente. Vamos a esta primera parte. Siempre la primera letra de cada una de las tres letras que voy a tomar como partes, ¿sí? O sea, esta sería una segunda parte y esta la tercera. La primera letra me dice la función trigonométrica que voy a usar. Seno, coseno, tangente. Y las siguientes dos letras me dice cuál es la división que tengo que hacer. La O es de opuesto, o sea, del cateto opuesto. La H es de hipotenusa. Y la A es del cateto adyacente. Entonces, ¿qué me dice estas razones trigonométricas? Me dice que el seno del ángulo, acá lo voy a llamar alfa porque es la letra convencional que se usa para un ángulo, pero digo, puede ser este alfa o puede ser este beta de acá que pusimos, ¿no? Pero bueno, el seno del ángulo que yo estoy eligiendo va a ser igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Bueno, la siguiente me dice que el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y por último, que la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Bueno, ¿para qué voy a usar estas tres razones? Bueno, justamente para eso. Para cuando yo, por ejemplo, de datos en el triángulo, tengo un ángulo, por ejemplo, y un lado, entonces puedo averiguar el otro lado. O tengo dos lados y necesito averiguar el ángulo. Entonces voy a usar estas fórmulas. Y siempre que yo tenga de datos un lado y un ángulo, bueno, voy a poder usar estas razones para calcular el otro lado, por ejemplo, o el ángulo en el caso de que tenga dos datos y necesite calcular un ángulo, ¿sí? Bueno, entendiendo esto, ¿sí? Esta es la introducción que doy para recordar lo que es triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplitos. Supongamos que... esperen que voy a agarrar otro triángulo. Ahí está. Bien. Supongamos que tengo este triángulo y vamos a suponer dos cosas. Vamos a pensar que esto mide 3 centímetros y que este mide 4 centímetros. Bueno, primera pregunta, vamos a suponer este ejemplo, me hacen calcular cuánto vale la hipotenusa. Bueno, en este caso que me piden calcular solo el lado faltante, puedo usar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Pitágoras me decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos elevados al cuadrado cada uno sumados entre sí. Entonces, acá, como esto es una suma y la suma es conmutativa, ¿sí? No pasa nada en qué orden pongo. O sea, no me interesa acá cuál es el cateto opuesto, cuál es el adyacente. O sea, yo sé que, como tengo que calcular el x para mí acá es la hipotenusa, entonces me va a quedar que x al cuadrado es igual a, bueno, uno de los catetos, 3 al cuadrado, más el otro cateto que es 4 al cuadrado. Entonces, x cuadrado me va a quedar 3 al cuadrado es 3 por 3, me da 9, más 4 al cuadrado, que es 4 por 4, me da 16. Entonces agarro y digo, x cuadrado es igual a 9 más 16, 25. Entonces x es igual a la raíz de 25 y x va a ser igual a 5. Bueno, entonces acá descubrí, lo pongo en rojo, que mide 5 centímetros la hipotenusa. ¿Sí? Bien, este es un ejemplo, a ver, obviamente es un ejemplo simple porque el tema del video no es triángulo rectángulo, pero digo, es un ejemplo simple para que se vea cómo se aplican estos teoremas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver otro ejemplo, pero usando ahora los ángulos, para ver el tema de las relaciones trigonométricas, ¿sí? Vamos
Vamos a agrandarlo un poco. Ponemos ahí. Bien. Esperen que borro esto. Ahí está. Bueno. Vamos a suponer acá que tengo ahora este ángulo de 65 grados. ¿Sí? La hipotenusa mide 100. Y bueno, este es el angulito de 90, ¿no? Bueno, y me piden calcular los otros dos lados, por ejemplo. Me piden calcular este cateto y este cateto. X y el Y. Bueno, ¿qué pasa acá? Tengo de datos la hipotenusa, o sea, un lado, y tengo el ángulo, o sea, este ángulo de datos. ¿Sí? Podría tener esto, podría tener este, es lo mismo. Pero digo, tengo un lado y un ángulo. Y tengo que calcular otro lado. A ver, ¿puedo calcular este otro ángulo? Sí, ¿no? Porque, a ver, por la propiedad de los triángulos, de que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo me tiene que dar 180, yo ya sé que este mide 90. Entonces si hago 180 menos 90 me da 90, o sea que entre estos dos tienen que sumar 90. ¿Sí? Entonces, si este mide 65, no me queda otra que este sea 25. ¿Sí? Bueno, pero no me interesa, digamos, lo puedo calcular con esa relación de que la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 90. No me interesa eso. Lo que me interesa ahora es usar este ángulo que me dan como dato, más este lado, que es la hipotenusa, para calcular los otros catetos. Bueno, en este caso primero vamos a tener que nombrar, a ver, quién es mi cateto opuesto y quién es mi cateto adyacente. Entonces, ¿cómo veíamos eso? Bueno, con el ángulo que me dieron. El ángulo que me dieron es este. Entonces, fíjense que la Y está enfrente del ángulo, o sea, opuesta al ángulo. Entonces, el cateto opuesto justamente es la Y. Y el que lo toca es el cateto este de acá abajo, es el X, que es el adyacente. Bueno, vamos a calcular primero el X, el cateto adyacente. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, recuerdo la palabrita, SOHCAHTOA. ¿Para qué? ¿Qué tengo de datos? Yo tengo que calcular el X, ¿no? Entonces, mi incógnita es el X. Y tengo la hipotenusa y el alfa de datos. Entonces tengo que relacionar cateto adyacente. Recuerden que el X era el adyacente. Tengo que relacionar ángulo, adyacente e hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo? Bueno, el ángulo todas. Entonces, el adyacente y la hipotenusa. Bueno, me fijo acá, ¿no? Que el adyacente con la hipotenusa aparece en el coseno. Entonces lo que voy a usar es el coseno del ángulo. Va a ser igual al cateto adyacente. Vamos a ponerlo ya con la letra. El cateto adyacente acá nuestro es el X. Sobre la hipotenusa. Bueno, o sea, vamos primero a reemplazar. Coseno del ángulo, que es 65 grados, es igual al X que quiero calcular sobre la hipotenusa, que es 100. Bueno, y despejamos. El 100 acá está dividiendo. Voy a multiplicar por 100 en ambos lados. O, que es lo mismo, ¿no? Esto del famoso paso multiplicando el 100. Entonces me va a quedar coseno de 65 grados por 100 me va a dar igual al cateto adyacente. Bueno, hago esta cuenta y me va a dar lo que mide el lado, ¿sí? Me voy a fijar si la calculadora... Acá hay una calculadora, lo que no sé si tiene funciones trigonométricas. A ver. A ver. No, no tiene funciones trigonométricas. No. Bueno. Esperen que la voy a hacer. La voy a hacer en la calculadora del celular. Coseno de 65 grados. Bueno, el coseno de 65 grados me da 0,4226 por 100. Y esto me va a dar el cateto adyacente. Bueno, y ahora lo multiplico y esto me va a dar 42,26. Y esto me da el cateto adyacente. Entonces ya descubrí acá, borro el X.
Y voy a poner 42,26 me da el adyacente. Bueno, borro esto para calcular ahora el opuesto. Entonces, tengo que calcular el opuesto. Esperen, voy a poner con blanco. Tengo que calcular el opuesto y tengo de dato el ángulo y la hipotenusa. Entonces, ¿qué me relaciona? El ángulo, el opuesto y la hipotenusa. Me salió una H media rara. El ángulo, el opuesto y la hipotenusa. Bueno, si me fijo el seno, ¿no? El seno del ángulo es el opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno, ya reemplazo directo, de 65 va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es la Y, sobre la hipotenusa, que es 100. Bueno, fíjense que voy a hacer lo mismo. Así 100 va a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar que el seno de 65 multiplicado por 100 me va a dar el cateto opuesto. Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular el seno de 65. Esto me da 0,9063 multiplicado por 100 igual a I. Y esto me va a dar 90,63. Bueno, este me da el opuesto. Borro acá y lo voy a poner con rojo. Esto me da 90,63. Bueno, fíjense que ahí encontré los dos lados usando las razones trigonométricas, ¿sí? Bueno, y así se usa esto para calcular, bueno, los lados o ángulos de un triángulo rectángulo, ¿sí? Bueno, ¿para qué hicimos todo esto? Porque ahora sí vamos a pasar al tema por el cual estamos en este video, que es el argumento de un número complejo. Bueno, ¿qué es el argumento? Primero, primero me tengo que preguntar qué es el argumento, ¿sí? Más en profundidad, ¿qué es un número complejo? ¿Sí? Entonces, vamos, limpio página. Vamos a lo que es el número complejo. Bueno. Número complejo. Bueno. A ver, básicamente, todo nace siempre cuando uno da este tema. Muchas veces plantea esta ecuación. ¿Sí? Que busquemos la solución de esto. Bueno, cuando uno despeja, me termina quedando esto, ¿no? Raíz de menos 1. Entonces uno me dice que, bueno, que esto no se puede hacer. Es verdad, no se puede hacer en los números reales. Pero para eso se crea el imaginario i, que vale raíz de menos 1, o que cumple lo siguiente, que i al cuadrado es igual a menos 1. ¿Sí? Bueno, aparece este número imaginario y de acá se salta a los números complejos, que se usa la letra z para nombrarlos, que es igual a más bi. ¿Sí? Esta es lo voy a poner acá con amarillo, es la forma binómica de un complejo, ¿sí? Binómica porque tiene dos términos. Donde, bueno, el a que está acá se lo conoce como parte real. Y el b que está acá se lo conoce como la parte imaginaria, ¿sí? Justamente la parte imaginaria es aquella que acompaña la i. Bueno, ejemplo, no sé. Z igual a, no sé, menos 2 más 3i. Z igual a 4. Z igual a, no sé, vamos a poner 7i. Z igual a 4 menos i. Bueno, y así tengo un montón de ejemplos. ¿Por qué puse estos dos a propósito? Fíjense que acá tengo el 4 solo. O sea, no está la parte i. Bueno, cuando la parte i es 0, porque digo 0 por i me va a dar 0, entonces me queda el 4. Esto se lo conoce como real. Un número real. ¿Sí? Y cuando está la parte i sola y no está la parte real, se lo conoce como imaginario puro. ¿Sí? Porque solo tiene la parte con i. Y bueno, y cuando están las dos partes, como acá o como acá,
se lo conoce como complejo, ¿sí? Número complejo. Bueno, ¿por qué hice todo esto? Esto es un repaso muy breve de lo que es un número complejo, sí, obviamente es más profundo y podemos analizar un montón de cosas, operaciones, etcétera. La forma de operar complejos muchas veces es muy similar a la de vectores, ¿sí? Tengo un video en el canal sobre vectores, así que salvo lo que es división y multiplicación, que es distinto, después suma, resta y graficar un número complejo es idéntico a cómo se suma, resta o se grafica un vector, ¿sí? De hecho es un vector. Bueno, y ahí vamos a esa parte. ¿Cómo grafico un número complejo? Bueno, voy a tener mi eje de coordenadas. Vamos a hacerlo un poquitito más largo. Bueno, ¿qué tenía yo acá? Yo tenía que este era mi eje X y este era mi eje Y. Bueno, en el mundo, en el universo de los complejos, el eje X se va a pasar a llamar eje real y el eje Y se va a pasar a llamar eje imaginario. Es lo mismo, gente, a ver. En rasgos generales es lo mismo, sí, cambia el nombre porque ahora estamos en el universo de los complejos. Pero bueno, el eje sigue siendo lo mismo, los números, todo lo mismo. Bien, ¿cómo voy a ubicar un complejo? Vamos a suponer que tengo el complejo z igual a 2 más 3i. Otra forma de escribir un complejo también es en su forma como de par ordenado o en su forma de vector, ¿sí? Que es poner, así como yo un vector lo escribía xy, bueno, va a ser lo mismo ahora, pero real imaginario. Entonces, el 2 de la parte real y el 3 de la parte imaginaria. Fíjense que no se pone la i, ¿sí? Cuando lo escribo así, igualado a z, estoy indicando que estoy hablando de un complejo. Parte real, parte imaginaria. Entonces, teniéndolo de esta forma, como un vector, lo puedo graficar. ¿Cómo? Bueno, marco 2 en x, ¿no? Entonces, como que tengo todo acá el 2 en x, 3 en y. ¿Sí? O 2 en eje real, 3 en eje imaginario. Y ahí tengo ese puntito. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a unir, ¿sí? Lo voy a unir desde el origen hasta el punto que está ahí, ¿sí? Vamos a unirlo con acá, a ver. Me quedó como, es muy grande la flecha, ¿no? Vamos a ver si me deja girarla. Ahí está. El tema es que, a ver si se va a costar un poco. Ahí está. Vamos a hacerlo un poquito más chiquita. Perdonen la desprolijidad, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacerla. Esta vamos a borrarla. Y esta vamos ahí. Vamos a girarla un poco. Ahí está el origen. Y ahí más o menos. Vamos a girarlo un poquito más. Bueno. Bien. Bueno, se entiende, ¿no? O sea, la uno al origen. Acá está unida al origen. Y la estiro hasta el punto. Bueno, ese es el complejo Z, en este caso, 2 más 3i. Bueno, ¿qué es el módulo? ¿Qué es el argumento? Bueno, el módulo es lo mismo que en vectores. Lo que mide la flecha. ¿Sí? Esto, obviamente, lo pongo entre comillas como diciendo, bueno, es lo que mide, es la longitud de mi flecha, o sea, de ese vector que representa el complejo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, usando Pitágoras. Por eso es que arrancamos con esto. Fíjense que yo acá, si agarro la flecha, agarro esta línea y esta línea, tengo como un triángulo rectángulo. Este es mi complejo Z. Esto de acá abajo, que mide 2, ¿quién es 2? Es la parte real, pero ¿quién era la parte real? Era A. Y esto de acá, que mide 3, porque es lo mismo que esto, es la parte imaginaria, o sea, B. ¿Sí?
Bueno, y fíjate que te marca un triángulo rectángulo donde este es el angulito 90. ¿Y quién es el módulo de z que se va a marcar así con dos barras? El módulo de z es la hipotenusa de este triángulo. ¿Sí? Entonces, el módulo de mi complejo elevado al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a los catetos elevado al cuadrado. Bueno, va a pasar como raíz, ¿no? Siempre entre comillas, pasa como raíz, entre comillas, y me va a quedar a cuadrado más b cuadrado. Obviamente vamos a tomar todo positivo, el a, el b, todo positivo. A ver, acá no va a influir, no importa, acá podemos ponerlo negativo, no pasa nada, acá son los dos positivos, pero digo, si tuviera otro z con negativo alguno, no pasa nada porque al elevarse el cuadrado se hace positivo. Pero para calcular el argumento, vayan acostumbrados a siempre tomarlo positivo por más que tenga negativo el número, ¿sí? Bueno, calculo la raíz cuadrada y así voy a calcular el módulo, ¿sí? Esto es el módulo de z. Bueno, pero ahora la pregunta es, bueno, ¿qué es el argumento entonces? ¿Y para qué necesito el módulo? ¿Para qué necesito el argumento? Bueno, el argumento va a ser lo siguiente. Vamos a agarrar los ejes de nuevo. Vamos a ponerlo más centrado porque necesito explicar algunas cuestiones acá. Bien. Ahí está. Bueno. Vamos a suponer que tengo este complejo. Ahí. ¿Sí? Vamos a suponer que es 4, 4. Justo ahí más o menos. Bueno. El argumento va a ser el ángulo que forma el complejo. ¿Sí? Obviamente graficado como vector. Con el semieje positivo real. Lo marco bien grosero acá para que se entienda que es... ¿Por qué semieje? Porque de todo el eje es la mitad, ¿sí? O sea, la mitad positiva. El semieje positivo real. Entonces, ¿para qué necesito el módulo y el argumento? Bueno, porque la idea es escribirlo al complejo en otra forma. ¿Se acuerdan cuando veíamos, por ejemplo... bueno, en el triángulo rectángulo, el que no lo vio, pero en la cuadrática, por ejemplo, que eso calculo que, bueno, que la mayoría vio función cuadrática, que teníamos tres formas de escribir la función, ¿sí? La polinómica, la factorizada y la canónica, ¿sí? Bueno, eran tres formas distintas de escribir la misma función. Acá es exactamente lo mismo. Yo el complejo lo puedo escribir en binómica, a más bi, en trigonométrica o polar, que es el módulo de z por el coseno del argumento más i multiplicado por el seno del argumento. Y después, bueno, hay otra forma que es r por... Bueno, no importa, esta no la vamos a ver, no los quiero confundir. Pero bueno, hay varias formas de escribir el complejo. Bueno, la que vimos recién, por ejemplo, la forma como de par ordenado o de vector, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es esto. Yo quiero escribir esto, la forma trigonométrica de un complejo. Bueno. ¿Qué necesito? El módulo de z y el argumento para armarme esta fórmula. Fíjate que la fórmula siempre es igual. Módulo de z por coseno del argumento más i por seno del argumento. Siempre es lo mismo. Entonces necesito el argumento y necesito el módulo. El módulo ya lo aprendimos a calcular recién. Ahora vamos a hacer un ejemplo completo, pero lo aprendimos a calcular recién. Me falta el argumento que dijimos que es el ángulo con que me forma el vector de mi complejo con el semieje positivo real. Bueno, ¿qué pasa acá? Lo siguiente. Vamos a volver a esta. Fíjense lo siguiente. Nosotros dijimos que acá que podíamos armar un triangulito rectángulo, ¿no? O sea, saco esto acá. Tengo mi complejo. Este era A y este era B. Esta era la parte real, esta era la parte imaginaria, ¿no? O sea, esto era A y esto de acá era B, que se relacionaba con esta parte que es lo mismo, ¿sí? O sea, este lado y este lado es lo mismo. Y fíjate que ese argumento que yo tengo que calcular es este ángulo. Entonces, fijemos una cosa. Este es el módulo de z, ¿sí? Fijémonos una cosa. Yo que quiero averiguar el ángulo. ¿Qué tengo de dato? Tengo de dato B y tengo de dato A, ¿sí? A ver, el módulo también lo tengo de dato, pero este no me interesa ahora.
Me voy a quedar con estos dos que me dan de dato. ¿Por qué me lo dan de dato? Y porque si a mí me dan este complejo, no sé, 3 más 2i, o bueno, vamos a usar el mismo del dibujo. El complejo 4 más 4i. Bueno, me están dando A y B de datos, ¿sí? Entonces tengo estos dos. ¿Quiénes son estos dos? Bueno, fijémonos que el B está opuesto al ángulo. Está enfrente. O sea que B es el cateto opuesto. Y A es el que está tocando al ángulo. O sea que es el cateto adyacente. Bueno, entonces, ¿qué función o qué razón trigonométrica, recuerden SOHCAHTOA, qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo, el opuesto y el adyacente? Bueno, fijémonos que la tangente, ¿no? Opuesto, adyacente y la tangente del ángulo. Y ahí es donde viene esto. Que la tangente del ángulo es igual al opuesto dividido el adyacente. Bueno, vamos a pasarlo a complejo esto. Entonces, la tangente del argumento, vamos a seguir llamándolo alfa, es el opuesto. ¿Quién era el opuesto? El B, dividido el adyacente, que era el A. O sea, la parte imaginaria dividida la parte real. Esto es lo que vamos a usar para calcular siempre el argumento. Vamos a hacer algunas modificaciones dependiendo de una cuestión que vamos a ver ahora. Pero esto es lo que vamos a usar. Digamos, ya despejado si quieren, porque yo lo que quiero calcular es el ángulo, el argumento. Bueno, esto pasa como la inversa, ¿sí? La tangente la tengo que despejar al alfa, entonces la tangente pasa, así como cuando estoy sumando paso restando con la operación inversa, cuando estoy multiplicando paso dividiendo, etcétera. Bueno, acá voy a pasar como el arco tangente de B sobre A. Y así calculo el alfa, ¿sí? Esto es importante. Esto es lo que voy a usar para calcular. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta? Lo siguiente. Voy a volver a abrir. Ahora van a ver por qué abrí 4. Voy a ir acá. Este lo voy a poner acá más abajo. Este también acá más abajo. Y este por acá. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta? Lo siguiente. ¿Qué pasa si mi complejo está en el primer cuadrante? ¿Qué son los cuadrantes? Bueno, vean que esto lo voy a marcar con el láser. Si yo tengo acá, ¿sí? Mis ejes me forman un cuadrado, o sea, me dividen 4 al plano, ¿sí? Y acá tengo otro cuadrado. O sea, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Por qué se cuenta así? Porque, bueno, los ángulos arrancan de acá en 0 y van en sentido antihorario positivo, ¿sí? O sea, cuando yo me muevo en sentido antihorario, el ángulo, o sea, la apertura, el ángulo que se van formando son positivos. Cuando me muevo en sentido horario, los ángulos son negativos. Pero nosotros vamos a movernos siempre en antihorario. O sea, vamos a tomar siempre positivo para no hacer lío. Entonces, como arranco acá, los primeros 90 grados que van para allá positivo en sentido antihorario pertenecen al primer cuadrante de estos 4 que me quedaron. Después este de acá sería el segundo, este el tercero y este el cuarto, que me completa una vuelta entera de ángulos, ¿sí? O sea, 360 grados, que es una vuelta entera. Bueno, este es el primer cuadrante. ¿Cuál es el argumento acá? Es este de acá. ¿Cómo dijimos que lo calculamos? En este caso, fíjese que para ver el ejemplo de esto, habíamos tomado justamente este caso, cuando se me forma el triángulo acá de este lado. Bueno, arco tangente de B sobre A directamente, ¿sí? Entonces, acá voy a venir y voy a decir que el argumento es arco tangente de B sobre A. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos con el segundo caso, que es que mi complejo esté acá en el segundo cuadrante. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá se me forma así el triangulito.
Y fíjense que, ¿cuál es acá el argumento que yo necesito calcular? El argumento es este. Porque recuerden que es el ángulo que forma mi vector con el semieje positivo, o sea, con este de acá. Entonces es todo este ángulo. ¿Qué pasa? Que si yo uso arco tangente de B sobre A, me va a dar, lo voy a hacer con blanco, me va a dar este angulito. Vamos a llamarlo beta. Este angulito de acá es, o sea, beta es arco tangente de B sobre A. ¿Por qué? Porque es el ángulo que está dentro del triángulo rectángulo que ya vimos cómo lo calculamos. ¿Sí? Pero yo necesito este. Entonces acá tengo que usar algunas cuestiones de ángulos. ¿Cuál es esa cuestión? Bueno, este alfa más este beta, ¿sí? O sea, el alfa más el beta me va a dar 180 grados. ¿Por qué? Porque todo este ángulo se le conoce como ángulo llano, ¿sí? 180 grados mide. Entonces, el argumento más ese pedacito que yo calculé haciendo arco tangente de B sobre A, todo suma 180. Bueno, pero yo necesito el argumento. Entonces voy a despejar. Entonces el argumento me va a quedar como 180 grados menos el beta. ¿Quién es beta? Arco tangente de B sobre A. Entonces, para el segundo cuadrante, el argumento, lo pongo más acá si entra, pero recuerden, si está en celeste, estoy hablando del segundo cuadrante. Va a ser 180 menos arco tangente de B sobre A. Y así calculo el argumento en el segundo cuadrante. Ahí encierro el del primero también. Bueno, vamos hasta acá. La misma lógica voy a seguir cuando estoy en el tercer cuadrante. Ahora voy con verde. Tercer cuadrante, estoy acá. El ángulo es todo esto. Porque fíjense que es el ángulo que forma con el semieje positivo. Y fíjense lo siguiente. Hasta acá, lo voy a poner con blanco. Hasta acá, esto es 180 grados. Dijimos que era el ángulo llano. Y este angulito de acá, fíjense que acá se arma el triangulito. Este angulito de acá va a ser el arco tangente de B sobre A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar acá el argumento? Bueno, fíjense que es 180 grados más arco tangente de B sobre A, que es para calcular lo del triángulo. Entonces va a ser 180 grados más arco tangente de B sobre A. Fíjate que es parecido a este, ¿sí? Acá se resta, ¿por qué? Porque cuando llegué a 180 tengo que volver el arco tangente de B sobre A para arriba, ¿sí? Porque está acá en el segundo cuadrante. Pero si llego a 180 y está en el tercer cuadrante, justamente esto que me estoy pasando es el arco tangente de B sobre A del triángulo. Entonces por eso acá se suma, ¿sí? Bien, y por último, siguiendo el mismo razonamiento, invito a que retrocedan el video y vuelvan a ver la parte donde expliqué y donde hice hincapié a explicar cómo lo calculo. Acá obviamente voy a ir un poco más rápido porque se sigue el mismo razonamiento. Si estoy acá tengo dos cuestiones. Puedo tomar este angulito de acá porque también este se me forma, pero ya tengo que ir en sentido horario, o sea que tengo que tomar el negativo. Entonces, para no hacerme lío, voy a tomar todo esto. Todo esto girando hasta el semieje positivo. Bueno, esto tengo varias maneras de calcularlo. Fíjense que esto, el ángulo del triángulo, este es el triángulo, ¿no? Ahora se me forma acá el triángulo. Y el arco tangente B sobre A es este de acá. Bueno, pero ¿cuánto dijimos que vale un giro entero hasta acá de nuevo? Vale 360. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el argumento? Bueno, es 360 menos, porque no llego hasta el 360, tengo que llegar antes. Acá está mi vector. Entonces a 360 le voy a restar este pedacito que es el arco tangente de B sobre A. Y ahí calculo cuando está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Este del tercero, ¿sí? Entonces, para repasar, vamos de nuevo. Primer cuadrante, el argumento lo calculo haciendo directamente arco tangente
de B sobre A. Segundo cuadrante, el argumento lo calculo haciendo 180 menos arco tangente de B sobre A. Tercer cuadrante, el argumento lo calculo haciendo 180 más arco tangente de B sobre A. Y el cuarto cuadrante, el argumento lo calculo haciendo 360 menos arco tangente de B sobre A. Información importante para esto. Siempre, lo pongo acá en grande, siempre A y B lo tomo positivo. No importa cómo estén, lo tomo positivo. ¿Por qué? Porque como yo me estoy apoyando en triángulos y en los lados de un triángulo siempre son positivos. No existen lados negativos, ¿sí? Entonces siempre lo tomo positivo. Bueno, para terminar el video vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tengo el complejo menos 3 más 2i. ¿Sí? Bueno, y quiero pasarlo a forma trigonométrica. O sea, pasarlo a forma trigonométrica. Bueno, ¿qué tengo que calcular primero? El complejo de... perdón, el complejo no, el módulo del complejo. ¿Sí? El módulo de z. ¿Que cómo era? Era la raíz cuadrada de a al cuadrado, en este caso menos 3 al cuadrado, más b al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Recuerden, la parte real es la que no tiene i y la parte imaginaria es la que tiene el i. Bueno, resuelvo. 3 al cuadrado, 9. Más, bueno, menos 3 al cuadrado, 9, es lo mismo. Más 2 al cuadrado, 4. Raíz de 9 más 4, 13. Lo dejo así, raíz de 13. ¿Por qué? Porque es un irracional, entonces no me sirve ponerlo con coma. Lo dejo exacto, raíz de 13. Bueno, calculamos el argumento ahora. ¿Qué me tengo que fijar? Hago un dibujito rápido para apoyarme y ubico, a ver, menos 3 la parte real, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, aproximadamente por acá. Y 2 la parte imaginaria, o sea, por acá, o sea que más o menos mi complejo está acá. Acá no me interesa mucho graficarlo bien, perfecto, no, me interesa saber en qué cuadrante está. Bueno, ¿por qué? Porque yo necesito los cuadrantes para calcular. Este está en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante, 180 menos arcotangente B sobre A. Entonces, voy a hacer, lo voy a hacer con celeste. Mi argumento va a ser 180 menos arcotangente de B sobre A. Recuerden, tomo siempre positivo. Acá fíjense que el A es negativo, pero lo voy a tomar positivo también. Y el B también, bueno, es positivo, lo dejo positivo. Entonces, arcotangente de B sobre A, o sea, B 2 dividido A 3. ¿Sí? Bueno, esto lo calculan obviamente con la calculadora. Yo me voy a ir a la calculadora del celular. Arcotangente de 2 tercios. Entonces me va a dar 180 grados menos el arcotangente de 2 tercios me da 33 grados 69 minutos aproximadamente, ¿sí? No, perdón, 33 grados 41 minutos 24 segundos. Esperen que lo borro así. Ahí está, 24 segundos. Bien. Bueno, y ahora hago esa resta final. Hago 180 grados menos 33 grados 41 minutos 24 segundos. Esperen que... Ahí. Y ahí. Bueno, esto me va a dar... me va a dar
146 grados, 18 minutos, 36 segundos. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es lo que mide mi argumento. Entonces, como paso final, voy a escribir ahora el complejo en forma trigonométrica. Módulo de z, raíz de 13, por coseno del argumento de 146 grados, 18 minutos, 36 segundos, más i por el seno de 146 grados, 18 minutos, 36 segundos. Y así escribí la forma trigonométrica del complejo. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Sé que es un video un poco largo, pero bueno, se tocó varios temas, o sea que es bastante completo. Espero que se haya entendido. Los invito a, si quieren buscar algún ejercicio y hacerlo o hay alguna duda, lo dejan en caja de comentarios. Y si no, bueno, lo preguntan también en las clases, ¿sí? Así que espero que les haya servido el video. Cualquier duda, no duden en consultar. Y bueno, suscribirse al canal, así le avisa cuando subo un nuevo video. Y también compartirlo y difundirlo entre sus compañeros en los cursos, para que también otros tengan estas herramientas que estoy tratando de subir para ayudar a entender esta materia, ¿sí? Lo mejor que pueda, ¿sí? Así que nos vemos en un próximo video.